Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Ayer domingo Jesús nos advertía sobre la importancia de la conversión, que este llamado de la Cuaresma, oración, penitencia, es decir, cambio de vida y buenas obras, no es sólo una sugerencia para mejorar un poco la vida cristiana, sino que es un llamado a cambiar radicalmente nuestro estilo de vida y tornar a Jesús la persona más importante de nuestra existencia. Y eso es un verdadero cambio. Sin embargo, muchas veces nos cuesta asumir que tenemos que cambiar porque creemos que ya somos buenos cristianos, que los que deben cambiar o convertirse son los del lado, pero no nosotros, que ya descubrimos realmente qué es lo que Dios quiere y cómo debemos practicarlo correctamente en nuestra vida. Entonces estamos bien, decimos que ya hemos alcanzado prácticamente un camino, inclusive una velocidad crucero hacia la santidad y hacia la vida eterna, en condiciones de que si viéramos nuestra conciencia en profundidad y a la luz del Espíritu Santo, nos daríamos cuenta de que muchas cosas deben ser erradicadas, transformadas, que muchas motivaciones proceden de la soberbia, del individualismo, del egoísmo y del narcisismo exacerbado, que significa poner el yo en primer lugar antes que a Jesucristo, que es nuestro Dios y Señor. Por eso Jesús dice: nadie es profeta en su propia tierra, porque Jesús sufrió la persecución desde el primer momento de su anuncio apostólico. Él comienza evangelizando en su propia casa, desde el primer año de pastoral que él realiza. Como dice el dicho, la caridad comienza por casa. Sin embargo, no lo quieren aceptar. Inclusive es tanta la falta de fe que Jesús tiene que decir esta dolorosa verdad de que ellos, que son los primeros en conocer a Cristo, serán tal vez los últimos en reconocerlo y aceptarlo como lo que verdaderamente es, mucho más que un profeta. Es el Hijo de Dios, es la verdad misma que viene a iluminar nuestras propias verdades oscuras con las que vamos construyendo nuestra vida día a día. Entonces, cuando Cristo dice: así como una mujer en Sidón, en otro país, recibió al profeta Elías y recibió el amor de Dios por medio del profeta, así también como un hombre extranjero de Siria, Naamán el rey, fue curado de su lepra en tiempos de Eliseo, así también pueblos distintos, pueblos muy lejanos, paganos, como dicen ustedes, aceptarán la verdad que yo estoy transmitiendo antes que ustedes mismos. Esta verdad se la dice a los nazaretanos, se la dice a los judíos, a todos aquellos que lo rechazaron, que desde el principio lo persiguieron, quisieron matarlo, como termina el Evangelio de hoy,
en que ellos intentan desbarrancarlo y acabar con Jesús desde la punta de la colina en que se levantaba la ciudad. Por supuesto que Jesús se escabulló entre medio de ellos, pero ya se marca la pauta de la bienaventuranza que Jesús mismo proclama, de la persecución. Jesús es desde el primer instante perseguido y es rechazado por decir la verdad que procede de lo alto. Y también esta debe ser la suerte de todos aquellos que siguen a Jesús y están llamados a proclamar su verdad con fuerza, con valentía y con humildad también, porque quien está llamado a predicar la verdad de Jesús no debe buscar caer bien a la multitud, tener muchos likes, como se dice hoy en día, sino agradar a Dios y decir lo que Dios quiere, aunque esto signifique ir contra lo políticamente correcto o contra las grandes corrientes que van siguiendo estas verdades teñidas de muerte, como hoy en día vemos que está ocurriendo. Así es que hoy el llamado es grande al cambio de vida. Todos los cristianos debemos transformar nuestras condiciones de entrega, de fe, de esperanza, para mejorarlas, para tener todavía más espacio en nuestro corazón, para darle lugar a Cristo y dejar nuestros propios proyectos, intereses, inclinaciones. Pero es un llamado especialmente para todos aquellos que tenemos en la Iglesia la misión de evangelizar de un modo, por decir así, entre comillas, más profesional, porque Dios nos ha regalado la vocación religiosa o la vocación sacerdotal o misionera o catequética, y en ese sentido tenemos que mirar esta palabra y decir y preguntarnos, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús y a seguir comunicando la misma verdad de Jesús a pesar de la persecución, a pesar de caer mal? ¿O creo yo que he sido llamado a evangelizar para caerle bien a mis hermanos, para caerle bien a la comunidad, para tener la aprobación del momento? Ningún profeta es bien recibido entre los suyos. Cuando uno tiene mucha aprobación, entonces tiene que preguntarse, ¿estaré haciendo bien las cosas o todavía me falta mucho para cambiar y para agradar a mi Señor?